Empezame a contar un poquitito de mi infancia. De tu infancia, de tus pagos chicos, un poco las raíces tuyas. Sí. Bueno, realmente que si te hablo de un pago chico, porque si bien nací en el distrito de Necochea, hay un pueblito que se llama Juan N. Fernández y es donde nací yo, porque mamá era directora, se había ido de acá de La Plata con papá a hacer patria. Y bueno, fue maestra, directora, así que yo me crié en ese pueblito y cuando tenía 7 años nos fuimos a Necochea. Mamá fue con su cargo allá, mi padre a trabajar como cerealista, y así que yo me crié en Necochea, prácticamente me siento necochense. Fui al colegio de hermanas y tuve una infancia muy linda, con muchas amigas del alma, con las cuales me he seguido tratando. Y bueno, siempre queriendo volar, siempre queriendo estudiar para perfeccionarme un poco. Tenía dudas en cuanto a la carrera que quería seguir, porque me gustaba ya sea lo social o me gustaba geografía, que siempre me apasionó, o arquitectura, que un poco era porque mi hermano estudiaba arquitectura y pienso que eso fue lo que me llevó también a que me gustara un poco más a mí. Y así fue como cuando terminé el secundario, a pesar de que a mi padre le costó horrores dejarme venir a estudiar a La Plata, vine igual porque era la más chica de 3 hermanos, había mucha diferencia de edad, o sea, la nena mimada, y me dejaron venir. Y así fue como empecé arquitectura y vine a un colegio universitario que dependía del arzobispado, un colegio donde nos controlaban muchísimo, no solo en cuanto al horario, sino que nos daban una gran formación. Por ejemplo, los fines de semana invitaban a un escritor, a un pintor, un sacerdote que nos hablara de teología, distintos temas como para ir formándonos en el catolicismo y aparte tener una cultura general. Después, Monseñor Derisi, que era el director del colegio donde yo estaba, del colegio universitario, iba todos los días, nos daba misa y una vez por semana conversábamos sobre temas inherentes a la vida universitaria. O sea que nos iban formando muy bien, un grupo de compañeras excelentes con las cuales me sigo tratando, tenemos muchísima amistad. Con ellas y con sus actuales maridos, que eran amigos de Rodolfo también. O sea que tengo esa suerte de poder de seguir manteniendo las amistades. Bueno, acá en La Plata, si bien estuve estudiando y me gustaba la carrera, hubo un año de huelgas y desastres universitarios, entonces me sentía muy incómoda estar en un pensionado que era caro, sin estar haciendo nada. Entonces empecé a trabajar de maestra y eso fue lo que hizo que después, al trabajar, empezara a dejar de estudiar. Estando en el colegio universitario, lo conozco a Rodolfo, que estaba en un grupo católico universitario. Entonces, en esas reuniones que teníamos, que eran de chicas y muchachos de colegios universitarios, también había gente de La Plata, entre los que estaba Rodolfo y muchísima gente que conocí. Entonces, así es como nos conocimos. Me impactó porque por su gran inteligencia, por su dedicación a sus ideas y aparte por sus deseos de perfeccionarse constantes que tenía. O sea que yo al lado de él me sentía superada y eso fue entonces que ya ahí hubiera algo más que una amistad y empezar un noviazgo, ¿no? Los noviazgos como eran los de antes, no los de ahora, ¿no? Y bueno, conocí su familia que también era de acá y así entonces empezamos a tener una relación muy linda, que nos llevó 4 o 5 años de noviazgo más o menos. Te digo que en esa época Rodolfo se formó
otra federación universitaria. Estaba la Federación Universitaria de La Plata y se formó la Federación Universitaria de Estudiantes Libres, que en ese momento se bregaba también por la enseñanza libre o la enseñanza laica. Entonces, enseñanza libre y enseñanza laica. ¿Cómo? La famosa lucha. La famosa, exactamente. Y bueno, el grupo nuestro apoyaba la enseñanza libre y bueno, entonces se formó esa federación de la que Rodolfo fue presidente. Bueno, se discutía mucho en la universidad, se discutía horrores. Él tenía muchos amigos de la Federación Universitaria, pero amigos de la infancia. Entonces, bueno, entonces como se conocían tantos, medio lo hacían sentir como si fuera un traidor, como iba a estar en otra federación que no fuera la de ellos. Sobre todo que en la época de Perón, cuando Rodolfo era estudiante, estuvo preso después de una manifestación con muchos compañeros de la Federación Universitaria, porque en ese entonces no estaba la nueva. Y bueno, estuvieron ahí en Calle 1, donde está la jefatura, habrán estado 2 o 3 meses más o menos, y eran montones de estudiantes que daban obras de teatro, discutían, charlaban, se formaban grupos, y en las cuales tenía él muchísimos amigos. Entonces, bueno, al pasar a ser presidente de la otra federación, a los otros no les gustaba. Pero nosotros que estábamos en la línea católica, nos parecía que teníamos que realmente ayudar a los colegios privados. En ese momento, ¿no? Esa era nuestra idea. Después uno con el tiempo ha ido cambiando. Y hay algo que yo no me olvido. En un acto, se hizo un acto en 7:50 de la Federación Universitaria y en 7:49 de la Federación Universitaria de Estudiantes Libres. En esta el orador era Rodolfo y en el de la otra esquina era Caracachó. Así que qué ironía, ¿no? Exactamente, pero los dos con sus ideales que a la larga después eran los mismos, ¿no? Y de eso no me olvido, porque realmente que fue un impacto cuando me enteré lo de Caracachov, y yo digo, bueno, ese día yo me acuerdo que los dos hablaban a una cuadra de diferencia. ¿Cómo empieza después la decisión, el matrimonio? Contar un poquitito todo esto. Mira, pienso que en la época nuestra, cuando ya te ponías de novio, ya había cierta formalidad, cierta decisión y responsabilidad que vos te ponías de novio para casarte. Entonces, esa era la meta. Te digo que yo era la que más insistía, más que Rodolfo. Mucho más que Rodolfo, sí. Pero, no, realmente, yo creo que tanto tiempo para esa época no anduvimos de novio, 4 o 5 años. Rodolfo se recibió primero de farmacéutico y nos casamos. Y después que nació María Andrea, se recibió de bioquímico, que era lo que realmente ¿Era realmente la vocación de Rodolfo, de farmacia, bioquímica? Bueno, bioquímica, sí, bioquímica. Porque él a veces, por su demostración, por sus conocimientos, por su cultura, pareciera que... bueno, mira... Otro tipo de carrera humanitaria. Exactamente. Bueno, Rodolfo tuvo la suerte de formarse en el Colegio Nacional. O sea, él de pequeñito en el primario fue al San Luis, cuando el Colegio San Luis tenía solo primario, bueno, con los hermanos maristas. Bueno, ahí es una educación que todos sabemos que es una educación sistemática y católica, y después con mucha responsabilidad. Y después entró al Colegio Nacional, donde acá el Colegio Nacional era el sumum, porque los profesores universitarios eran los que eran profesores del secundario. Yo me acuerdo que él admiraba muchísimo a Alma Marani, que era la profesora de lengua, que precisamente que yo pienso que esos profesores son los que han ido guiando a sus alumnos en una formación general, en una cultura general, porque a Rodolfo le gustaba la literatura, le encantaba la música, o sea que
había muchas disciplinas que le gustaban, pero sin embargo le gustaba muchísimo también todo lo que sea esté relacionado con lo humano y al mismo tiempo matemático, porque por ejemplo él empezó bioquímica, farmacia y bioquímica, porque en ese momento no estaban separadas como ahora las carreras. Era la facultad de farmacia, que eran 4 años, y bioquímica 2 años más. Pero al mismo tiempo había empezado medicina, porque le gustaba medicina. Después tuvo que optar, o sea, hizo primer año de medicina, y tuvo que optar porque es imposible seguir 2 carreras universitarias. Pero le gustaba mucho la bioquímica, se apasionaba mucho. Yo me acuerdo cuando hacía los análisis, era muy dedicado, muy, ¿cómo te podría decir? Lo que él quería que todo saliera bien. Si tenía una duda, hablaba con el médico por los síntomas, y si era necesario volvía a hacer el análisis. Pero le gustaba muchísimo, o sea que pienso que era su vocación. Pero también le gustaba muchísimo escribir. Sí. O sea, la beta literaria ya... Sí, muchísimo, y él siempre me decía, el día que me jubile o el día que deje la profesión me voy a dedicar a escribir. O sea que todo lo que él ha ido escribiendo lo hacía así en forma momentánea, lo que sentía en ese momento. O sea, volcaba muchísimo sus sentimientos, sus ideales, ¿no? Eso muchísimo. Y, por ejemplo, luchaba mucho también, o sea, él había tenido una educación católica de esas familias que te educaban en el catolicismo, que muchas veces vos te ibas creciendo, tenías fe, pero tenías también tus crisis. Entonces Rodolfo, estando en Wangelén, tuvo una crisis de fe, pero luchaba. Él todas las noches leía la existencia de Dios, espérate que me acuerde, el autor, la existencia de Dios de Jambi, y escribía el libro y me decía que yo voy a volver a tener fe a través de la razón, porque muchas veces pienso que los que están en carreras así como física, bioquímica, quizá esos, después por ejemplo Rodolfo leía muchísimo sobre antropología, los libros de Levi Strauss sobre antropología los leía todos, y después era un enamorado del jesuita Teilhard de Chardin, el que tenemos todos los libros, porque si bien es muy difícil leerlo, pero Rodolfo lo leía, lo discutía y lo admiraba a Teilhard de Chardin muchísimo. O sea que él sabía que iba a volver a tener fe a través de la razón, ¿no? En eso era muy apasionado y aparte era muy voluntarioso. O sea, él pensaba que algo estaba mal y trataba de mejorarlo. ¿Cómo te puedo decir? Un hecho podría ser de a lo mejor castigarse para superarse. Cuando Rodi tuvo acá en La Plata, que era chiquitito, tenía 1 año y medio, le explotó un sifón y bueno, corrió el riesgo de perder el ojo. Rodolfo, mientras lo traía para el hospital de niños, hizo una promesa que si salvaba el ojo, él no iba a tomar que iba a hacer algo que le costara, directamente. No dijo qué, porque en ese momento no razonaba. Y después al tiempo, cuando Rodi mejoró, tenía el ojito sano, estuvo bien, dijo, bueno, no voy a tomar una gota de vino en mi vida. Tal es así que mi tío, el padre Lodigiani, decía, bueno, pero no seas tan exagerado, elegí, no tomes whisky o no tomes licor y deja el vino. Pero dijo, no, porque yo la promesa la hice así y la voy a cumplir así. ¿Ves? O sea que se exigía a sí mismo. Entonces yo pienso que esa forma de ser era porque él tenía ansias de superarse día a día. O sea, quería ser mejor cada día. Y porque así se sentía bien. ¿Cómo eran las relaciones de ustedes con las distintas familias de ustedes? O sea, un poco con los orígenes de ustedes. ¿Más o menos era buena la relación de las familias? Sí, siempre fue todo muy normal. Sí. Yo, por ejemplo, tengo mis 2 hermanos. Mi hermano que me lleva
12 años y mi hermana que me llevaba 11 años. Si bien había mucha diferencia de edad, ellos siempre a mí me apañaron mucho porque yo era la nena. Después cuando pasé todo ese momento tan difícil, mi hermano me ayudó bastante, o sea, me visitaba, me escribía, hacía trámites que a mí en ese momento me costaba muchísimo. Y la familia de Rodolfo también, la familia de Rodolfo se jugó muchísimo porque mi cuñada, Cata, se trajo los chicos a La Plata en un momento muy difícil y no era un chico, eran 4. O sea que es algo que decidir una cosa así es muy difícil, pero se arriesgó y se trajo los 4, los mandó al colegio, o sea, mis cuñadas estuvieron realmente apoyando en todo momento muy bien, y mi madre lo mismo. Él acá me nombra, él a mí me nombra acá, y a Rodolfo también. Bueno, al pelo. Entonces, no aprovechando de todas esas partes, yo te voy a hablar, vamos a hablar de la relación de Galeá, de los lugares donde escribió Rodolfo, las cosas que hizo, eso. Perfecto. Todo lo que es la conformación de Rodolfo, desde su vida profesional, su vida literaria. Exacto. Como tuvo varias revistas. Claro, vos tenés, por ejemplo, algunos escritos de él. Sí. Bueno. Sí, porque Pero cuando quiera, Bueno, ahora, no. Vos ahora decime con qué empiezo. Bueno, yo ahora... ¿No quedará muy largo hablando yo sola? No, porque después vamos a ver cómo... No, vos sos el que sabés, vos sos el experto. No tengas problema. Vos sos el experto. Bueno, vos ahora qué querés que hable de... Sí, yo quiero ahora que hable de la conformación, de la concepción humana de Rodolfo. Exactamente. Cómo se conforma políticamente, todo lo que va percibiendo, lo que va haciendo y cómo se va desarrollando, porque el aspecto político mucho se le va desarrollando junto a vos. O sea, exactamente. Hay cambios, como me contaste de la crisis y la fe, todo eso, esos aspectos, cómo se va realizando en alguna palabra Rodolfo, desde su punto de vista humano, político, filosófico. Exacto. Listo, fundar. Bueno, mira, en cuanto a su formación política, Rodolfo, yo creo que lo que te estuve contando recién sobre su participación en la Federación, él ya había participado en la Federación de La Plata, ya te conté cuando estuvo preso con los chicos, precisamente, cayó preso en una manifestación antiperonista. Bueno, pero él se fue formando, siguió formándose en ese ambiente donde él buscaba a través de eso también superarse y a través de eso perfeccionarse, porque él pensaba que no solamente estudiando lo que a él le gustaba era la vida, sino que también tu vida te lo forma el trato con los demás, el pensar en los demás, en ver el bien de los demás. Y bueno, así dentro de la Federación Universitaria de Estudiantes Libres había un ambiente muy lindo y se discutían muchísimos temas, se hablaba sobre la democracia, sobre la libertad, que era su tema preferido, sobre la justicia, y eso lo llevaban a hacer coloquios, debates, en los cuales se apasionaban muchísimo. Ya, por ejemplo, con lo de la libertad de enseñanza, me acuerdo que eran en la universidad unas discusiones a muerte, pero que no porque discutieran se peleaban con los que pensaban distinto, sino que era un diálogo intenso, pero un diálogo al fin. Y así sucedió que se formó acá la Democracia Cristiana en La Plata. Y precisamente Rodolfo quedó en el grupo de la Democracia Cristiana. Bueno, tal es así que llevaron candidatos. Rodolfo fue candidato a diputado y si bien por supuesto no ganaron porque era un partido que recién se iniciaba, pero en el cual trabajaban todos muy contentos, viajaban a Buenos Aires, tenían entrevistas con los políticos del partido y así empezó. Su interés también por el acontecer nacional,
o sea, por lo que pasaba en nuestro país, que después pasó a ser el acontecer latinoamericano y del mundo, ¿cierto? Yo muchas veces ahora cuando hablamos de la globalización, del Mercosur, de la globalización, pienso que Rodolfo realmente era un adelantado, porque él hablaba de que la humanidad iba a adelantar y iba a progresar en conjunto, no individualmente. Siempre ese era su tema, que era un poco el tema de Teilhard de Chardin, de este jesuita que leía tanto. Él a sus alumnos siempre les ha dicho que era más quien sabía más, no quien tenía más, como ocurre actualmente, que mucha gente piensa que teniendo más dinero es más, sino sabiendo más. Y eso era lo que lo llevaba adelante también en su postura filosófica y política. O sea, no quedarse solo con lo cotidiano, sino el devenir. Y bueno, cuando pasó el acontecer político, que fue bastante ajetreado realmente el de nuestro país, yo me acuerdo que hubo un momento que él también admiró a Frondizi, cuando hablaba del desarrollo, porque era toda una novedad y parecía que era un progreso muy grande. Después tuvo su gran desilusión, pero y así fue todo. Cuando él entra a la democracia cristiana, está con los grupos de acá, de La Plata, con los grupos de Buenos Aires también, pero ya después salirnos nosotros al interior en el año 67, al irnos a Wangelén, ya un poco eso se diluye, porque no existía, allá sí en Coronel Suárez estaba el partido, y más o menos se interesó y actuó muy poco. Yo lo que me acuerdo que en una reunión antes de las elecciones, cuando vino Perón, él habló, sí, en forma bastante filosófica, pero habló sobre la democracia, la importancia del voto. No me acuerdo exactamente bien. Un poco filosófico, yo me acuerdo que yo le critiqué eso, le dije, no te han entendido. Pero le apasionaba mucho estar en esos temas. Y bueno, realmente Rodolfo después, todos sabemos que nunca se callaba. O sea, lo que pensaba lo decía, le gustara o no a la gente, porque estaban quienes lo entendían y lo seguían, como esos alumnos fieles que tuvo que lo adoraban, y hubo quienes no lo interpretaron y lo tomaron quizá como un ideólogo de izquierda, precisamente porque sus alumnos lo seguían. Pero yo pienso que sus alumnos lo seguían porque, como Rodolfo no solo hablaba de política ni de bioquímica, ni de química, sino que sabía de música, sabía de literatura, y eso yo creo que lo transmitía. Entonces, por ejemplo, en casa siempre se escuchaba música clásica. Me acuerdo que escuchábamos Radio Nacional de Bahía Blanca todas las noches, y los chicos también le inculcábamos que escucharan música para que le alcanzara a entenderla y gustarle. En eso teníamos mucha comunión, en el sentido de que nos gustaba lo mismo. Si bien Rodolfo se volcaba más a lo filosófico y yo no, pero nos gustaba la pintura, la música, la literatura. Y claro, y conversaba muchísimos de esos temas. O sea, yo con él me sentía que me superaba, o sea, diariamente. Muchas veces hasta temas de educación que yo tuve que resolver en las monografías que hacíamos para el Centro de Investigación Educacional. Sí, muchísimo. Yo le consultaba las dudas que tenía y le encantaba a él, porque le gustaba mucho la educación. Le encantaba la educación. Marta, la decisión de irse a Wangelén, ¿cómo surge? Bueno, la decisión de irnos a Wangelén fue porque realmente Jorge le dice que se vendía una farmacia, si no quería ir. Rodolfo estaba acá en el laboratorio del Hospital de Berisso, estaba como director técnico de la farmacia del SUPE, que le había hecho él por encargo la farmacia del Sindicato de Petroleros,
Y bueno, y él era profesor en el Colegio de Química en el San Luis y en el San Vicente de Paul. Y fue como querer progresar a lo mejor, y no nos interesaba irnos al interior, porque como estábamos juntos, entonces pensábamos que daba lo mismo estar acá, quizás la separación de la familia, un poco, pero no nos importó porque pensábamos que íbamos a progresar en todo sentido, y te digo que nos gustaba mucho vivir en Guandelén, porque era tranquilo. Igual podías progresar intelectualmente, porque leías. Bueno, con Rodolfo, cada vez que cuando íbamos a Bahía Blanca, veníamos a La Plata, el primer lugar que íbamos, al primer negocio, era una librería. O sea, compraba muchísimos libros, le encantaban los escritores latinoamericanos, tenía mucha admiración por los escritores latinoamericanos, y por todo lo latinoamericano, como se nota después en los escritos de él. Contame un poco la relación con Galeano, todo eso. Bueno, él con Galeano no tuvo ninguna relación, fui yo. Porque si bien en casa se lo conocía Eduardo Galeano, y se dio la oportunidad que entre los escritos de Rodolfo yo encontré la poesía que Galeano le puso el título, Queriendo Vivir, y se la mandé a Galeano. Y Galeano automáticamente, a pesar de que era un momento muy difícil, me mandó un telegrama diciendo que en la revista 22 la iba a publicar. Así que esa poesía le puso el título Galeano. Y la aclaración que hace Galeano la ha sacado del diario La Opinión, creo, porque eso yo no se lo puse. O sea, y más o menos en la carta le mandé otros escritos, y a él le cayó muy bien, y después tuvimos un encuentro en Buenos Aires, en la revista Crisis, y realmente una persona excepcional. Realmente es una persona que uno lo conoce y lo admira, porque es genial, no solo es un gran escritor, tiene un sentido del humor bárbaro, y él me dice en una carta que me manda, que yo la tengo ahí, que él a través de los escritos lo aprendió a conocer. Dice, y a través de los escritos tengo otro amigo. La verdad que me emocionó muchísimo. Algunos escritos de Rodolfo, lugares que escribió, algo que te recordés, como un poco la mención eso, un poquito su beta literaria, la beta literaria. Claro, bueno, mira, Rodolfo lo hacía todo muy espontáneamente. Sí. Yo me acuerdo cuando fue la Revolución Chilena, que claro, nos impactó a todos la muerte de Allende. Él inmediatamente se sentó en la máquina y escribió la poesía que tiene sobre la Revolución y sobre Allende. Y yo lo estuve leyendo los otros días y realmente te conmueve, porque él realmente escribe lo que siente. Como dice, me duele un dolor ajeno, dice en un momento. Entonces, lo vivía todo muy intensamente porque yo pienso, si bien a lo mejor todos captaban el problema social, económico de Latinoamérica, hay gente que cuando ocurren estos problemas los ven pasar, y hay otros que lo viven. Entonces, ahí está la diferencia. Porque el que lo vive es el que sufre más, y eso es lo que lo llevó a escribir muchísimo. Te digo que vos tendrás también la renuncia que él hizo al Rotary. Bueno, en esa renuncia hace todo un alegato histórico. O sea, él, si no escribía esa renuncia, se sentía como que estaba falseando sus actos. O sea, él dijo, si yo renuncio tengo que explicar por qué. ¿Por qué? Y es una carta que viene dirigida a sus amigos, pero explica el por qué. Y yo realmente lo aplaudí, lo admiré, porque pienso que no era fácil. No era fácil. Ellos le dicen a todos que a pesar de la diferencia, esperaba seguir teniendo los amigos con los cuales se reunía siempre,
pero que lo separaba la ideología del Rotary. ¿Sí? Eso es lo que pensaba él y él lo dijo, a pesar de que pudo haber tenido consecuencias esta renuncia. Marta, yo recuerdo haber conversado con Marta Mercader y recordaba mucho a Rodolfo. Yo no sé si tuvo oportunidad de leer algo de él o eso, pero lo tenía muy presente, no lo percibía, claro, o tenía el conocimiento de Rodolfo, porque me habló mucho de Rodolfo. Claro, lo que pasa es que Marta Mercader, ellos eran de acá de La Plata. El hermano era Moro Mercader, muy amigo de Rodolfo. Entonces él lo conocía de la época de estudiante, y ella que Moro iba a la casa de Rodolfo, Rodolfo iba a la casa de Moro, entonces como el hermano, como el amigo de su hermano, Y bueno, y hablaban de temas también, evidentemente, también hacían comentarios sobre las situaciones políticas, social, y así se conocieron. Yo estuve con Marta en Necochea cuando presentó el libro Juana Manuela, Mucha Mujer, y bueno, le dije quién era, pero por decirle. Y ella quedó admirada y me dijo, ¿cómo? Digo, no sé si se acuerda de Rodolfo. ¿Cómo no me voy a acordar de Rodolfo Gini? Me dijo, muchísimo. Y no sé si con vos también lo recordó. Sí. Y realmente Marta, bueno, no sé si Rodolfo le conocía la beta literaria, porque Marta realmente es maravillosa como escritora, ¿no? Sí. Marta, bueno, vamos a entrar en la parte, digamos, Rodolfo como profesor, ¿no? Evidentemente en Wangelén convocaba gente, lo escuchaban, tenían una gran atracción y carisma, ¿no? La fluidez que tenía. Claro, porque yo pienso que la educación que tuvo él, ya te digo que él tuvo la preparación primero marista y segundo en el Colegio Nacional, que es la que yo le doy más importancia. La del Colegio Nacional, donde tenía excelentes profesores que le inculcaban, que uno ahí ve la importancia que tiene un profesor en la educación, en este momento que estamos desesperados para mejorarla, y porque vemos que se están perdiendo los valores y que está cambiando todo, que vamos en retroceso. Y yo pienso que esa formación es la que a Rodolfo le fue despertando el volcarse a la literatura y a todo lo que sea perfeccionarse. Ahora, todo lo hacía, ya te digo, naturalmente. Él, si se sentaba a escribir, no estaba elaborando mucho tiempo, ¿eh? Él volcaba lo que sentía. Rodolfo realmente era consciente del riesgo que corría expresando con libertad, porque yo recuerdo y lo tengo muy grabado, caminando con él con los libros bajo el brazo, que iba hacia la escuela, íbamos cruzando los dos la playa, y me lo recuerdo, dice, yo sé el riesgo que estoy corriendo. Una cosa que me quedó muy... Claro, pero él era auténtico. Él era auténtico. Él era auténtico. Él era auténtico, por eso yo te decía... A vos te lo expresaba también en su intimidad. Claro. El miedo, no el miedo, o el temor, o el... No sé cómo se puede dar miedo, ¿no? Porque evidentemente la que tenía la que lo expresaba era yo, pero él no. Él no lo expresaba, y a pesar de que hablábamos de que eran momentos muy difíciles, yo le decía, ¿por qué no vas a hablar con la autoridad? Para tratar de aclarar esto, porque él más o menos sabía que había comentarios con respecto a él, pero no, él era su forma de ser y él era auténtico, y yo no sé si quedó claro en la renuncia del Rotary por qué fue que Rodolfo renunció. ¿Por qué no? Él dice que fue por una acción del Rotary Internacional. Bueno, yo te voy a aclarar. La acción del Rotary Internacional fue condecorar al que mató al Che de Guevara. Entonces, él dijo, no, esto no puede ser. Por condecorar a una persona por asesinar, ¿no? Y más a un ideólogo como el Che, él no lo pudo aceptar. Él pensaba de esa manera y actuó de esa manera. O sea, él no podía ser falso. Por eso te digo, era auténtico. Y lo que expresaba, lo expresaba porque lo sentía. O sea, era su forma de pensar. Él no, y lo volcaba, ¿no? Yo pienso que él realmente adoraba dar clase y quería mucho a los chicos y sabía la capacidad de los chicos de Wangelén.
Eran chicos muy inteligentes, con muchas inquietudes, que te digo que acá en las ciudades por ahí no los encontrás, ¿eh? Yo siempre digo esto, con respecto a las maestras de Wangelén también. No sé si te acordás que yo fui asesora del Centro de Investigación Educacional, pero no porque yo fuera asesora sabía más que las chicas. Nos preparábamos juntas, estudiábamos juntas y era todo en el bien de la educación. Y cómo trabajaban, cómo se trabajaba, qué amor con los chicos. Yo realmente que cuando vine a La Plata y tuve oportunidad de estar en la dirección de primaria, yo le dije al director de primaria en ese momento, mire, no se ofenda, pero pienso que a los docentes del interior no los valoran como tienen que valorar, porque realmente se preocupan muchísimo más y se vuelcan a mejorar la educación mucho más que acá en la ciudad. Por eso que me disculpen los docentes de la ciudad. Muy bien, bueno, vamos a cambiar el sector. Bueno. Muy bien, no, listo. Bueno. Tengo... Ah, y esto todavía no... Bueno, no, ahora sí. A ver, ¿Vos sabés? ¿Querés que te diga una cosa? ¿Querés que te diga una cosa? A mí me gustaron siempre los impresionistas, me gusta mucho la pintura. Y los impresionistas me gustaron. Fui a la casa de cuadros a comprar uno. Que tenemos las partes para después. Ay, a ver. Che, fui a comprar uno y había impresionistas y me gustó ese. Me gustó ese que es de Ríos, Carlos Ríos, que no sé si es de acá de La Plata. ¿Vos te pones allá? Sí, bárbaro. No, perfecto, porque quiero tomar esa parte para cambiar, ¿viste? Sí. Después lo vamos a hacer con la ilustración y eso. Espera. Levanta un poquitito más. Ahí está. Acá. Y esto, bueno, acá se ve, yo pienso, la foto también, ¿no? Sí. Yo mientras vos vas hablando, como vos tenés inalámbrico, yo también voy enfocando de ahí y enfocando de allá. No golpe. ¿Y ahora qué querés que hable más? Sí. Vamos a entrar un poquito en la parte, viste, digamos, el día negro, la noche negra, no sé cómo quiero que vos me comentés, pero... Claro, acá yo... ¿Vos primero querés hablar sobre los libros? No, acá habla, el de Galeano habla sobre eso. Ah, bueno. Claro. Claro, sí, esa es la poesía que yo llevé, que está tan divina. Bueno, Marta, estuvimos hablando de los riesgos, ¿por qué percibís, cómo lo ves, por qué fue Rodolfo, en alguna medida fue el objetivo, ¿no? de algo tan horrendo, pero un poquito, ¿dónde está la motivación, el hecho que vos lo puedas descubrir o lo puedas, por supuesto que habrás hecho todo esto, muchísimas lecturas, pero para vos cuál es la razón de todo esto, ¿no? Porque evidentemente sí hay razón, ¿no? Se puede encontrar. Claro. Bueno, mira, un poco es como consecuencia de lo que hablábamos recién. En la época, tanto en la época de las 3A como en la época del proceso, era un pecado pensar. O sea, el que pensaba estaba mal visto. Y el que tenía cierta cultura también. Como él realmente se destacaba como una persona que escribía, por ejemplo, hay algunos artículos que él escribió en Pregón Rural, que hay uno que se llama Libertad y Justicia, que lo había escrito creo que en el año 69, que está muy lindo. Y Libertad y Justicia, precisamente son unas palabras que yo le puse en la lápida del cementerio, la que robaron después, que pensé que era la que le iba a él, que era: sin justicia no hay libertad. En ese momento esas palabras eran terroríficas, eran realmente extremistas. Decir sin justicia no hay libertad, porque no había ni justicia ni libertad, por eso mismo. Entonces Rodolfo escribió varios artículos y pienso que a lo mejor hubo gente que no le cayó bien
Y además, como los chicos tenían cierta atracción por Rodolfo, yo pienso que lo han tomado como si fuera un ideólogo, y puede haber habido personas que no les gustó esa forma o esa atracción que los chicos tenían sobre él, y otras que a lo mejor no les gustaba lo que él decía, y bueno, esto ha llegado a otras esferas, y pienso que eso fue la catarsis, ¿no? ¿Cómo fue esa noche, la noche negra, lo previo? Contame un poquitito, bueno... Bueno, mira, el día, bueno, justo habían terminado las clases. Me acuerdo que en el colegio profesional hizo una exposición que tanto Daniel Lede, que era el profesor de los talleres, de la práctica, exponían todos sus trabajos, muy lindos. Y como yo era la profesora de dibujo, también hice exposiciones, los chicos habían hecho tarjetas de Navidad, los trabajos que hacían sobre movimiento, luz, color, que yo les daba, los que tenían una gran creatividad. A mí me gustaba más que el dibujo, que los chicos copiaran el dibujo, darles ideas para que ellos se expresaran. Y bueno, yo estuve toda la tarde en la exposición, vine tarde, y Rodolfo estaba en el laboratorio trabajando, y bueno, aparentemente un día normal, hasta que a las 3 o 4 de la mañana yo oí ruidos, pero un ruido muy raro. Como los chicos dormían arriba, yo pensé que a lo mejor pasaba algo arriba, y cuando salgo de mi habitación me doy cuenta que era en la puerta de calle. Entonces me voy hacia la puerta de calle y oigo voces. Entonces ingenuamente pregunto, ¿quién era? Entonces una persona con voz un poco autoritaria me pregunta por Rodolfo. Pero yo pensé que podía haber habido un accidente, que lo necesitaban para ver el grupo sanguíneo, como a veces pasaba. Y abrí la puerta yo. Entonces me encuentro con 4 personas con armas largas, con FAL creo que eran. Y bueno, y ahí empezó como si fuera un sueño para mí, porque yo no me sentía yo, era como que estaba viendo una película y que eso no me podía pasar, y no nos podía pasar. En eso oigo que Rodolfo pregunta qué pasa, y sale del dormitorio, y Rodolfo lo primero que ha visto es a mí con esta gente armada. Y bueno, ahí empezó un ir y venir dentro de la casa. Esta gente no hablaba solamente uno, que era el que mandaba. ¿Estaba la cara limpia? Cara limpia. Quizá sus características físicas determinaban que pertenecían a algunas fuerzas determinadas. Pelo corto, un accionar rápido. Y el que hablaba era el que dirigía todo. Yo en una de esas me perdí dentro de la casa, me perdí de Rodolfo, y yo hablé con este señor y le pregunté quién era, qué querían. Me dijeron, venimos por una denuncia, así en un tono autoritario. Y bueno, en un momento determinado yo me voy al living comedor, y cuando entro veo que Rodolfo estaba en cuclillas, y había 2 personas amenazándolo con las armas, y él hablaba. Se conoce que le preguntaban quiénes éramos. A veces cuando hacían operativos parece que le daban la finalidad, pero no sabían las personas determinadas. Y Rodolfo decía que él era bioquímico, que era profesor, todo, sí, lo que hacía yo, lo que hacía él. Y en ese momento que yo lo estoy viendo como conversaba, siento que me aplican la ametralladora a mí acá en la cabeza. Y me piden que me retire porque me van a llevar arriba. Bueno, así que pienso que esa fue la última imagen que tuvo Rodolfo de mí. Y me preguntaron dónde quedaban las habitaciones, y me subieron, fui al primer piso y fui al cuarto de los chicos, yo desesperada tratando de que los chicos no se despertaran, porque yo con el tiempo pienso
que si alguno se hubiera despertado, hubiéramos muerto todos. Porque ahí Rodolfo, aunque estaba desarmado, hubiera hecho cualquier cosa y yo también. Entonces yo quietita me quedé en el cuarto de los varones hasta que me fueron a buscar. Y cuando me fueron a buscar, yo lo encaraba a este hombre. Y uno de ellos dice, el comisario, el oficial no viene, dice que lo estamos esperando. Entonces yo ingenuamente, como teníamos oficial en Wangelén, digo, va a venir el oficial, quiero hablar con él. Entonces me miró con una cara como diciendo, sos loca Y entonces ahí bajé la escalera, me preguntaron dónde estaba el baño y en el baño me empezaron a atar. Entonces cuando me estaban atando, el que me estaba atando se quedó un poco impactado porque yo le dije que me ahogaba, que quería agua. Y él me hizo caso, fue a buscar agua. Cuando este hombre lo ve, le dice, ¿qué le pasa a esa? En tono despectivo. Y le dice, no, está un poco ahogada, quiere un poco de agua. Entonces dice, mira, esa es más peligrosa que el marido, si te molesta, limpiala. Eso lo tengo grabado. Y bueno, entonces ahí yo me empecé a preocupar y pensar qué era lo que estábamos viviendo, que era una cosa realmente tremenda. Y bueno, volví al baño y yo no me acuerdo nada más porque me desperté en el baño atada de pies, de manos atrás, la boca tapada. Entonces me desesperé, la puerta estaba entornada y me fui hasta donde lo había visto yo a Rodolfo. Y cuando llego estaban los zapatos, no estaba Rodolfo. No había nadie, un silencio sepulcral, porque realmente tremendo, y todas las luces prendidas, todas las paredes escritas, con las 3A en aerosol, el espejo. Bueno, después cuando al día siguiente vi lo que había quedado un desastre. Entonces, desesperada, al ver que no estaba Rodolfo, me fui arrastrando hasta donde estaba, hasta la cocina donde estaba el teléfono. Y bueno, el problema era que no podía hablar, porque tenía la boca tapada, las manos... Así, esas cosas que uno ve en película y que le parece que no puede ser, bueno, eso mismo. Entonces, consigo, rozando la cara contra el suelo, consigo empezar a despegarme un poco porque habían sacado la cinta adhesiva del laboratorio, la cinta adhesiva ancha. El problema era que yo quería desatarme y no podía porque era cinta adhesiva, así que fui hasta los cajones de los cuchillos, traté de cortar, pero fue realmente, no sé cómo hice. Lo único que sé es que después las manos mías quedaron todas peladas como quemadas. Bueno, entonces una vez que pude hablar por teléfono, me atiende el telefonista y entonces le digo lo que estaba pasando. Le digo, por favor, llame a la policía, y llame a Jorge, a mi cuñado, y a gente amiga, nombré también. Y me dice, ¿qué le pasó? Entonces le expliqué. Y bueno, ahí quedé quietita, me parecía que volvían en cualquier momento, y yo con la idea de que, bueno, no está Rodolfo, lo habían secuestrado, que se lo habían llevado. Entonces cayeron Jorge, Freddy Miriuca, Olga Arroyo y el oficial. Cayeron todos juntos y bueno, ahí no me acuerdo demasiado lo que pasó porque era un ir y venir de gente y de cosas hasta que después la policía no dejó entrar a nadie y bueno, ante la desesperación de lo que podía pasar. Entonces Jorge no estaba y en un momento vino diciendo que había habido un accidente, pero me dijo, mira, lo que nosotros vamos a hacer es llevar los chicos a La Plata y salir a buscarlo, a ver dónde está, siempre con la idea de que iba a estar en algún lado. Y bueno, pasaron los minutos, los momentos, lo tremendo fue el despertar de los chicos, porque no se sabía qué decirle a los chicos. Bueno, hubo gente amiga que se encargó de eso porque yo estaba bastante alelada y no podía hablar. Sí, porque sí. ¿Quiere tomar agua o eso? No, sí, ya, lo que pasa es que
Yo aflojo ahora, antes no aflojaba. Claro, claro. Pero yo pienso que con el tiempo Claro. uno se pone más ¿qué te sensible. parece? Y espérate, y bueno, y después fue lo tremendo, porque yo ahora te voy a contar, porque después nadie se animaba a decirme. Claro, eso. Pero yo fui intuyendo, porque cuando vino Jorge, que dice Jorge, el pelotudo, viste cómo es Jorge, Sí. el pelotudo del oficial, lo fui a buscar y se fue porque hubo un accidente. Yo digo, ¿un accidente a la salida de Wangelén? No había accidentes en Wangelén. Entonces yo empecé a atar cabos. Después, viste, cuando vi que entraban llorando y qué sé yo, pero nadie se animaba a decirme nada. Y yo después, viste, todo seguía haciéndolo con coraza, ¿eh? Con coraza, con fortaleza. Sí, con coraza, porque yo decía, tengo que salir adelante. Parece que Dios ayudara en esas circunstancias. Yo tengo mucha fe, soy muy creyente de la Virgen. Claro, mucho. Y yo creo que me ayudó. Evidentemente sí. Yo creo que me ayudó. Para sobrellevar y... Sí, yo pienso que sí. Mira, yo siempre digo eso. Sí. Yo siempre digo eso. Y después vos pensás que después yo tuve que pasar lo del quinto cuerpo. Claro, después, bueno, sí, seguimos, no sé cuándo, si querés... No, seguimos. Seguimos. ¿Quién te da la noticia, Marta? Contame, ¿cómo es? Bueno, mira, yo no me acuerdo de que alguien me haya dado directamente la noticia, sino que yo fui relacionando cosas. Jorge llegó y me dijo que había habido un accidente en las afueras de Wangelén. Me llamó la atención porque no suelen ocurrir muchos accidentes. Entonces empecé a relacionar. Y después la actitud de la gente que entraba a casa, que todos lloraban, y yo notaba que querían hablar conmigo. Y me acuerdo que Nancy Lede, hablando de la situación, de todo lo que estaba pasando en ese momento, de que lo torturaban, yo digo, lo van a torturar porque se lo llevaron. Y entonces ella me dio a entender que había soluciones que a lo mejor eran mejores que la tortura, y que era mejor al pensar que él podía estar sufriendo. Entonces ahí me terminé de dar cuenta. Marta, en alguno de los rostros te quedó grabado, evidentemente. ¿Reconoces alguna? Sí, por ejemplo, la persona que me ató a mí, parece mentira, ¿no? Yo no sé si es una autodefensa, pero yo me acordaba la parte de abajo, que tenía bigotes para abajo, y no me acuerdo los ojos ni nada. Pero pienso que dentro de lo asesino tuvo esa actitud de traerme el agua y lo que sí me quedó grabado fueron las palabras del otro, que fueron una cosa terrorífica. Por eso ahí yo empecé a darme cuenta que era algo muy serio. Y después los que se movían dentro de casa, como no hablaban y trataban de pasar desapercibidos. Yo en un momento hubo una persona que me impactó por su presencia física, que creo que lo he visto, que lo conozco, pero no puedo decir que sea. O sea, tengo una duda con respecto a esa persona, que la vi en fotos después de muchos años. O sea, en ese momento yo no sabía quién era. Y pienso que podría haber sido, por la actitud que ha tenido dentro de la Marina y dentro de lugares donde él estuvo. Pienso que podría haber sido, porque considero que venía de Bahía Blanca todo. Yo pienso, atando cabos, pienso que todo esto venía de Bahía Blanca. Sí, obviamente es una figura muy conocida y cuestionada hasta el día de hoy, a la que vos haces referencia, ¿no? Yo después con el tiempo, porque hubo algo de su físico que me impactó en ese momento, a pesar de lo que yo estaba viviendo, y a través de los años, cuando lo vi que estaba, que era una persona pública, relacioné con la persona que había estado en casa. Marta, te toca después un camino tan difícil como el que viviste esa noche. Sí, mira, yo estuve como un mes como alelada. Jorge
me ayudó muchísimo, él manejaba todo, porque yo no era capaz de nada, ¿viste? Pero después empecé, primero que tengo mucha fe, soy muy católica, eso me da mucha fortaleza y me lo dio siempre. Me sentí asistida para ser fuerte. Entonces yo pensé en Rodolfo, Rodolfo está en algún lado y me está viendo, y él siempre me considera una mujer fuerte, entonces yo tengo que ser fuerte. Y ahí empecé a decir, no, yo tengo que manejar mi familia, hay 4 chiquitos detrás mío, y tengo que seguir. Bueno, desde que tomé esa decisión, realmente tuve una asistencia de Dios muy profunda, me ponía una coraza y salía. Entonces, pienso que a lo mejor quizá me iba al otro extremo, o sea, no me gustaba que me tuvieran lástima. Quizá es un falso orgullo, no sé, ¿no? Yo reconozco con el tiempo que yo era fuerte y me gustaba demostrarme fuerte, como diciendo, yo tengo que salir adelante y lo voy a hacer. Entonces, si me tenía que arreglar, me arreglaba, salía, aunque estuviera destrozada. Incluso te sometieron a humillaciones, interrogatorios. Ah, bueno, eso que vino después fue también algo muy tremendo, ahí tuve realmente mucho miedo. Bueno, el miedo, que es algo que realmente no lo podemos controlar, lo tuve después de la muerte de Rodolfo. O sea, yo había noches que no dormía porque me parecía que volvían, me asomaba por el negocio y veía en un auto una noche, me acuerdo que no me acostaba, los chicos dormían, y yo veía a 2 personas en el auto y estaba aterrorizada. Y no, eran 2 asientos con cabecera. Pero el miedo lo supera uno, Y bueno, no solo el miedo, sino después el seguir sola es muy difícil. O sea que uno muchísimas veces ve personas que enviudan y dice, mira, pobre, perdió al marido. Pero cuando uno lo vive, es otra cosa. A mí, nosotros éramos tan compañeros que realmente era como que me faltaba la mitad del cuerpo. Marta, te interrogaron a vos, te llevaron, te hacían... Bueno, después cuando vino todo esto de que se comentaba que los docentes, que yo pienso que ha sido también como coletazo de lo de Rodolfo, y más yo era asesora del Centro de Investigación Educacional, nosotros leíamos muchísimos libros que me enviaba la Dirección General de Escuelas, no eran libros que los docentes queríamos leer por nuestra cuenta, sino que estaban en la bibliografía. Pero también llegó un momento que cuando asume el proceso, habían muchas cosas que eran pecado y que estaban mal vistas, como a lo mejor escuchar un disco de Mercedes Sosa o tener la Biblia. Porque a mí me pasó que cuando llegaron del Quinto Cuerpo a casa, bueno, primero que fue algo muy feo, porque yo justo iba a despedir a los chicos, les había dado el desayuno a los que iban a la mañana, a los nenes, y siempre pasaban compañeritos que tocaban timbre y seguían para el colegio. Así que yo estaba en pijama, tocaron timbre, pensé que era uno de los chicos. Pero cuando abro la puerta no veo a nadie. Y en eso una voz bien grave y autoritaria que dijo Ejército Argentino. Así que ahí me los vi caer, entraban como si estuvieran tomando algo, y bueno, fue una cosa impactante para mí, para los chicos pobrecitos, fue algo terrorífico. Y bueno, después se fueron al colegio, después de un rato, estaban sentaditos en la escalera de casa temblando, era a las 7 y pico de la mañana, me parece, sí. Y bueno, y ahí empezó otra pesadilla. Ahí empezó la pesadilla de empezar la casa de brujas, y bueno, estuvieron hablando conmigo, y precisamente uno de los que estuvo en casa, que era ingeniero del ejército, se puso a hojear la Biblia, que nosotros teníamos una Biblia preciosa, española, con Neil Ofstad, y dice, ¿esta es la Biblia latinoamericana?
Le digo, no conozco la Biblia latinoamericana, para mí la Biblia es una. Ah, qué sé yo, bueno. ¿Ustedes escuchan siempre música clásica? Sí, nos encanta la música clásica. Todo eso parece que era lo peligroso, era terrorífico, terrorífico. Y bueno, yo pienso que además el hecho de haber sido asesora del CIE, que pensaban que se leía bibliografía que no estaba permitida, todo eso llevó a esta otra pesadilla, ¿no? Tal es así que yo sigo, bueno, después seguí mi vida normal y a los 2 o 3 días, bueno, ellos se instalaron creo que en el club Españoles, sí, se instalaron ahí. Yo salía para el CIE y en ese momento tocan el timbre y era, creo que era oficial, no sé, no, el cargo no sé, el ingeniero del ejército. Y entonces, bueno, me acuerdo que yo estaba tomando café, lo convido y yo me daba cuenta que me tenía que decir algo y no se animaba. Y era decirme que yo tenía que ir con ellos. Y no sabía cómo decírmelo, porque realmente me dijo, mire, me cuesta tanto decirle lo que le voy a decir, pero hay muchas dudas con respecto a usted. Entonces lo mejor va a ser que venga con nosotros para aclararlas. Y ahí me empecé a dar cuenta que sí. Entonces dice, vaya pensando con quién deja a los chicos. Y entonces, bueno, yo le dije con Jorge. Dice, no, porque también va. Con Olga Arroyo, no, porque también va. Y yo, bueno, déjenme, yo ahora tengo que ir a trabajar con Nancy, voy a llamarla Nancy. Y la llamo Nancy por teléfono y Nancy viene. Cuando Nancy está en casa, que le digo y empiezo, porque me dio a entender que me llevara un bolsito con pertenencias, que me sacara todo lo de oro, que no llevara nada de valor. Y estando Nancy conmigo, la llama por teléfono a Nancy que estaban en la casa de ella. Bueno, entonces esto era algo tremendo, ¿no? Y bueno, yo ahí me puse firme, entonces le dije, bueno, mire, yo lo que le voy a pedir es que mis chicos están en el colegio, quiero hablar aunque sea con los mayores, con los 2 mayores. Y lo fueron a buscar, así, no sé, la gente que lo vio en el Colegio Nacional, al Colegio Nacional, como a los 2 chicos fueron los soldados a buscarlos. Y bueno, vinieron los chicos y yo realmente les hablé como si fuera una despedida, porque realmente que veía la cosa muy mal y a los chicos no les iba a decir eso, pobrecitos. Entonces yo les hablé y les dije que, mira, yo voy a tener que ir con estos señores porque quieren aclarar la muerte de papá. Y yo los voy a ayudar a aclarar la muerte de papá. Entonces por eso voy a ir con ellos. Entonces, bueno, ahí les di recomendaciones y bueno, en ese momento tuve mucha fortaleza y les dije que bueno, que fueran buenas personas, que hicieran caso con las personas que iban a estar, que siguieran estudiando, que la vida iba a seguir normalmente y que yo iba a volver, por supuesto. Pero todo lo que yo le estaba diciendo lo decía, pero no lo sentía. Y bueno, y entonces ahí fuimos a la comisaría y bueno, me enteré que también lo íbamos a pasar a buscar a Jorge. Y cuando fuimos a buscarlo a Jorge, que yo ya iba, lo veo Juan Esteban, que estaba en lo de Guillermo Duarte, jugando. Y claro, los chicos no entendían nada. Los ojitos de Juane, cuando me ven claro, le llamó la atención que era del ejército. Los ojos se le salían y medio era como que no sabía si le gustaba que yo estaba en un transporte militar, era algo llamativo, y yo en la desesperación que quería hablar con él, pero no quería que se acercara. O sea que esa imagen yo me llevé de Juan Esteban, que estaba en ese momento en lo de Guillermo, tan amigos de Guillermito que fueron, ¿no? Y bueno, y ahí entonces partimos y no sabíamos a dónde íbamos. Ahí nos fuimos y fuimos con este ingeniero, con otro que era odontólogo, y fuimos a Pigüé, estuvimos un rato en Pigüé y después seguimos
sinceramente sin saber dónde íbamos. Y cuando íbamos, yo, claro, relacionaba Bahía Blanca con algo que había pasado un tiempo antes, que era estos abogados que los había llevado la Marina y después el Ejército. En este momento no me acuerdo el apellido, pero uno falleció, uno de los abogados, por la tortura, que había estado ahí en la casita del quinto cuerpo, y el otro, Solari Irigoyen, que habían estado ahí. Entonces yo empecé a recordarme todo eso, pero esta gente fue hablando con nosotros y hablábamos de bueyes perdidos, pero yo me daba cuenta que, por ejemplo, me preguntaban a qué iba yo a lo de Olga, y cuando yo le decía que iba a jugar a la canasta, me miraban como pensando que les estaba tomando el pelo. Yo le estoy diciendo la verdad. Iba a jugar a la canasta porque mis amigas a mí me ayudaron muchísimo. Entonces yo llegaba del colegio, Olga sabía más o menos a qué hora llegaba, entonces decía, vení a tomarte unos mates, vos sabés cómo es Olga, venía a tomar unos mates y a jugar a la canasta. Y realmente se desesperaban por entretenerme. Y bueno, así era la verdad. Nos juntaba, no era lo que a lo mejor algunos comentaban. Jugábamos a la canasta, conversábamos y pasábamos un buen rato. Pero nada más, nada más. Yo realmente, mirad, así como hubo gente que evidentemente a lo mejor pensó mal de nosotros, no nos ayudó, o realmente... Si te alejó gente en ese momento digamos... Quizá, los amigos no. No, los amigos no. Los amigos siguieron fieles siempre, siempre se jugaron porque yo a través del tiempo lo he pensado, porque en el momento no te das cuenta de muchas cosas, pero a través del tiempo me he dado cuenta el valor que tiene eso. Con nosotros también se lo llevaron a César y se llevaron uno de los chicos de Menchi, pero yo después, por ejemplo, una vez que yo estuve o sea que en ese trayecto llegamos al quinto cuerpo. Bueno, ahí entonces nos separaron, bueno, yo tuve una habitación y estuve 7, 8 días incomunicada, hasta que me empezaron a hacer preguntas de todo tipo, pero yo tuve una fortaleza, tuve una asistencia que era como que el Espíritu Santo me asistía. Mira, te digo sinceramente, porque ni les di el gusto de llorar, ni como ahora que por ahí medio aflojo, nada. Yo dura, contestaba, clara, concisa, exacta, lo que me preguntaban, y le decía la verdad. Yo les decía la verdad, y eso es lo que se me habrá dado cuenta. Y después me enteré que una vez que yo estuve ahí incomunicada, interrogaban a mis amigas y a las maestras de Wandelén. Y mira, yo te digo que todas han estado tan bien, porque la verdad que todas decían la verdad. Todas contaban lo que hacíamos, qué hacía yo, pero yo quiero resaltar algo de Olga. A Olga, como César se lo habían llevado, no me acuerdo ahora el apellido del que hizo el operativo, que era de Pigüé, le dijo, mire, si usted me dice en qué está la señora de Gini, en qué anda, porque buscaban algo, la casa de brujas, yo le traigo a su hijo inmediatamente a su casa. Hay que saber. Exactamente. Porque hay que ponerse al lugar. No hay nada como el amor de la madre. Bueno, y sin embargo, ella se mantuvo fiel. Entonces yo pienso que todo eso ayudó también, porque a la larga se han dado cuenta. Porque, por ejemplo, yo conocí al teniente coronel Tauber, que era una de las autoridades del quinto cuerpo, que conversaba conmigo. O sea, la primera vez que me van a buscar a la habitación, voy a un escritorio donde estaba el teniente coronel Tauber, se presentó y empezamos a conversar, y hablábamos de todo. Hablábamos desde el judaísmo hasta la educación, de distintos temas. Pero yo me daba cuenta que a través de toda esa conversación me estaban estudiando. Así que yo muchísimo, bueno,
él me atendió así, me mostró, tenía un escritorio inmenso con un montón de libros que dice que eran los que estaban prohibidos. Y bueno, esa conversación, entonces al otro día me van a buscar, o sea, te digo que para el que lo pasó, estar 7 días incomunicado es algo tremendo, porque es todo un trabajo psicológico muy difícil y que tenés que tener mucha fortaleza. Decir que cuando me dijeron que me llevara lo que quería, yo me llevé Juan Salvador Gaviota, y me llevé el libro Juan Salvador Gaviota, me llevé Imitación de Cristo, y me llevé El Principito. Fue las 3 cosas que encontré a mano y que me ayudaron muchísimo. Entonces yo trataba de analizar lo que pasaba y de entretenerme un poco. Y con Imitación de Cristo me daba fortaleza. Y realmente hubo un día después que me interrogaron, que me permitieron escribir, y le escribí a los chicos que estaban acá en La Plata. Y bueno, en esa carta que escribí ponía lo que sentía y también les daba consejo porque yo no sabía si salía. Eso es lo que pasa. Bueno, a ver, son los chicos. Bueno, después que hablé con este teniente coronel argentino Tauber, me van a buscar al día siguiente, entonces no fui para el mismo lado una vez que subí el primer piso, y en un momento el soldado que me acompaña me dijo, tengo que vendarle los ojos. Entonces me dio pánico y bueno, le dije a él, tengo miedo, le dije a él porque no tenía con quién hablar. Y bueno, y entré a un lugar donde me interrogaban con un tono muy autoritario y donde me preguntaban sobre mí, muchísimo sobre Rodolfo, a pesar de que Rodolfo ya estaba muerto, y me preguntaban sobre las cátedras que yo daba, sobre el Centro de Investigación Educacional. Yo le explicaba todo naturalmente, que el Centro de Investigación Educacional era un centro puesto para investigación educativa de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, que me llamaba la atención que no lo conocieran. Bueno, me preguntaban muchísimo, pero yo la verdad que tenía mucha fortaleza como para contestarles, porque le contestaba con la verdad. Entonces le contestaba con rapidez y muchísimas veces me repetían las mismas preguntas y siempre en tono autoritario hasta que se terminaba. O sea, yo me daba cuenta que había mucha gente por el humo, o sea, si bien no los veía, pero por el humo y la densidad del ambiente me daba cuenta que había mucha gente. Bueno, así fueron varias veces y Tauber evidentemente estaba presente porque me dijo, siga como va, o sea, va bien y pensamos que pueden salir, tanto usted como su cuñado, y si bien yo tenía mis grandes dudas y pensaba que era una forma de mantenerlo a uno, ¿no? Y bueno, y así fueron varios interrogatorios y el último fue en otro lugar distinto, o sea, otro lugar distinto ya me entró pánico también. Y en este último era con máquina de escribir, o sea que me estaban tomando una declaración porque era todo escrito. De lo único que me acuerdo de ese último día fue que me preguntaron sobre la renuncia del Rotary de Rodolfo, si yo la conocía. Que le dije que por supuesto, que sí la conocía, que me parecía. Le dije que era un alegato histórico lo que había hecho Rodolfo, porque vos la tenés. Esa renuncia, y Rodolfo habla del problema de los países latinoamericanos, de la dependencia con Estados Unidos, pero también habla en contra de la dependencia de muchos países, de Rusia sobre muchos países. Y me dijo, el que me interrogaba me dijo, mire señora, pienso que su esposo ha sido muy mal interpretado, que era muy nacionalista, que quería mucho su país. No sé qué es lo que opina usted, pero yo
yo no le contestaba. Yo le digo, realmente fue un alegato histórico lo que él escribió, y eso demostró cómo actuaba él, de frente. Y bueno, me preguntaron si quería decir algo en especial, o si quería algo en especial. Les dije que no. Y ellos me dijeron, sí, nosotros sabemos qué es lo que quiere usted. Dice, usted quiere estar con sus hijos. O sea, y ahí terminó el interrogatorio, no les vi la cara, y bueno, y ahí empezó a pasar un poco la pesadilla. Después, como se daba cuenta el teniente coronel, que me decían que salíamos, pero que yo no estaba muy convencida de salir y llegar a mi casa, me dijo que me iba a mandar con uno de los asistentes en el auto hasta la terminal. Y así fue. Y en la terminal lo encuentro al primo de Olga. Ay, espérate, ¿cómo se llama? Que siempre viajaba a Bahía Blanca con la camioneta. Yo creo que es primo de Olga, parientes. Que vivían a la vuelta de lo de Olga, espérate. Bueno, sí, muy simpático, muy bueno. Y entonces enseguida me preguntó por los chicos, por Jorge y César, y yo le dije, van a subir más adelante en el micro. Toman, o sea, en el mismo micro que íbamos nosotros, subieron ellos en el camino. Y bueno, fue una alegría, lloramos. Sí, Julio. Julio, el apellido. Sí. Julio Sánchez. Julio Sánchez. Y bueno, y Julio, ahí me entero yo por Julio, porque yo estaba desesperada por ver los chicos. Y me dice, no, pero los chicos no están en Guangelén. Yo me quería morir. Dice, no, están en La Plata. Así que fue la angustia. Bueno, llegamos a lo de Rodolfo y Olga. Te imaginas, fue un momento tan especial, porque se reencontraron con su hijo, fuimos nosotros, estuvimos charlando y yo no pude soportar y hablé a La Plata. O sea, eran ya como la 1 de la mañana, pero yo hablé por teléfono, hablé con mi cuñada, que no podía creer que estaba escuchando mi voz, ¿no? Yo te lo hago así en una forma muy sintética, porque yo te puedo contar en forma así fría, pero lo que uno siente es tan variado, tan distinto, y tanto miedo se tiene, ¿no? Tanto miedo. Y bueno, y volví a casa, y una sensación espantosa porque la casa vacía. Cuando te dejan en disponibilidad, Marta, ¿es posterior a eso? Es posterior. Yo después me enteré. Los ataques. Exactamente. Después yo me enteré por una persona que estuvo en Necochea, que también había sido investigado y era docente, que todo docente que ellos investigaban para mayor seguridad lo dejaban prescindible. O sea, y para mí era todo, el colegio era todo, y fue lo que me ayudó, mi trabajo fue lo que me ayudó realmente a seguir adelante. Además de la gente amiga, de mis familiares, y de mis familiares, y no le he nombrado a Marta Acuña, que... Bueno. Ese capítulo aparte. Marta, de ahí, bueno, ¿de ahí a dónde te vas? Bueno, pasan unos meses, porque esto ocurre en noviembre, y yo quedo prescindible en abril. O sea, yo vuelvo a mis actividades así de una forma rara, y estaba en actividad cuando me llaman de jefatura, la inspectora Mirta Montes, la cual no se animaba a decírmelo. Le dijo a la secretaria que me dijera, y yo realmente ni me daba cuenta lo que me iban a decir. Tal es así que creo que yo estaba en una terna para ser secretaria de la profesional, y pensé, me deben haber designado, y tan ingenua, me deben haber designado como secretaria, me iban a informar, y no, era para decirme que estaba prescindible. Tal es así que Mirta me dijo, mira, rompe lo que quieras, llorá, pataleá, haz lo que quieras. Pero te digo que era algo más que me caía, no, me quedé como si me hubieran dicho otra cosa, no me daba cuenta que no iba a volver a mi cargo. Después, al pasar las horas, sí. Entonces yo pensaba que ya era perder todo, porque perderlo a Rodolfo,
estar pasando por momentos tan difíciles de la investigación y sacarme mi trabajo, que era lo que me había ayudado a seguir adelante. Económico también, porque ya te quedabas prácticamente exactamente sin nada. Entonces dije, bueno, yo acá no puedo estar más, no puedo estar más. O sea que es como que te corrían, ¿no? Y aparte te queda mucho miedo, porque yo iba por la calle o viajaba a La Plata o iba a Coronel Suárez y me parecía que me estaban persiguiendo. Ahora, algo que yo no te conté, pero después de la muerte de Rodolfo y antes que me investigaran a mí, yo, como una defensa por mis hijos, yo fui a ver a todas las autoridades de Coronel Suárez. Había un intendente nuevo, iba a verlo, al comisario lo fui a ver y les decía quién era yo, y que si tenían una duda con respecto a mi persona, que me la preguntaran directamente, que yo le iba a contestar, porque no quería que mis chicos quedaran huérfanos, que habían perdido a su papá, pero que me necesitaban a mí. Entonces era como una defensa de que, bueno, tienen un problema, díganmelo, yo se los aclaro y vayamos de frente para evitar otros males mayores. Así que yo hablé con todos ellos, y eso lo dije cuando declaré, ¿eh? Sí, que hablaran con las autoridades y que si tenían una duda con respecto a mí, me lo preguntaran. Y le nombré las autoridades del momento, le nombré al comisario, y yo me acuerdo que el comisario, cuando fui y le dije esto, él me dijo, mire señora, yo sé de usted más que usted misma. Yo sé quiénes son sus amistades, lo que hace usted, sé todo. O sea, me dio a entender que efectivamente sabían de mí, quizá no tanto, o las apariencias, pero yo lo hice así como una defensa. O sea, fueron muchas luchas para mantenerme, y realmente esta fue muy tremendo, porque yo tenía que ver qué hacía de mi vida y de mi familia. Hasta te fuiste al exterior, Marta. Bueno, claro, como yo ya acá pensé que no tenía lugar, porque realmente ya era el sumum, y tenía gente amiga que estaba en Venezuela, bueno, decidí, después mi hermano me ayudó mucho, y pensar de irme yo y después ir los chicos. O sea, mi intención, saqué pasaporte para los chicos, para que fueran ellos también. Si bien no le pude decir a mucha gente que yo quería mucho, porque era muy peligroso, nadie tenía que saberlo, porque ya era tal el acoso que uno corría mucho riesgo de todo, ¿no? Y entonces directamente fui, y bueno, estuve un tiempo, trabajé de maestra, estuve con gente amiga, pude trabajar de maestra allá, pero pasaba el tiempo y no se daban las condiciones para que fueran los chicos. Y entonces ahí me entré a desesperar, y a pesar de que mi familia se enojó mucho conmigo, me volví. Me volví porque veía que no se daban las cosas, y yo digo, bueno, me volví a pesar de que la situación política no había cambiado. Pero lo que cambia es tu vida, porque lográs encaminar a tus hijos que conformen su familia, que es la parte hermosa que te queda de la vida. Bueno, y eso, y a nosotros también, es un poco la hora del replanteo de todas las cosas. ¿Todos estos problemas los hablaste con tus hijos? No todo. Precisamente yo he hablado mucho con Yayo Maradona, y siempre le prometo que voy a escribir cosas o que le voy a grabar cosas, y siempre quedo mal con Yayo porque no se las doy. Porque recién ahora yo he empezado a hablar. O sea, a mí lo que me ayudaba era haber bajado la persiana y ser fuerte y seguir adelante. Entonces, donde uno empieza a recordar y a replantearse, además la edad, uno está más sensible y que en alguna medida ya lograste tu objetivo. Claro. Después de toda la tragedia. Pienso que queda la otra parte. Por ejemplo, Rodolfo se compró una computadora, y yo quiero empezar a volcar ahí todo lo que siento y las cosas que no les he dicho, para que me resulte más fácil, porque pienso que también tiene que quedar, tanto para ellos como para mis hijos, como un testimonio que a mí lo que más me interesa es que valoren a su papá. De todo esto, que verdaderamente es una historia que tiene
todo tipo de aristas, todas facetas, ¿qué es lo que te quedó? No solo de Rodolfo, de la vida, o te ha quedado como para que te dio ánimo para la lucha y todo, al margen de tener los objetivos de tus hijos. Bueno, mira, yo pienso que lo primero son los hijos. Uno por los hijos hace cualquier cosa, y que había que darles una educación, seguir adelante y tratar de que sean personas que vivan normalmente. Precisamente, si hubo algo en donde yo hice mucho énfasis, fue en que no hablarles de manera tal que fueran resentidos. O sea, eso fue lo que yo me propuse, porque de una persona resentida no conseguís nada. Entonces a mí me interesó eso, de que no fueran resentidos, que hicieran su vida lo más normalmente posible, y bueno, que hicieran sus vidas, ¿viste? Y que fueran lo más felices que puedan dentro de esta sociedad. Vos a tus hijos le transmitiste, o sea, paz, tranquilidad, nada de rencor, y vos en tu intimidad sentís todavía ansias de venganza o de justicia, porque no. Evidentemente algo quedó. Bueno, mira, la justicia es lo que uno siempre quiere. Sí. Venganza no, porque debe ser porque quizás soy muy creyente o Dios me hizo naturalmente buena, porque no tiene ningún valor, pero venganza nunca. Quizá también dentro de ese tema está el temor por los chicos. O sea, muchas veces no actuar o no participar de algo pensando en ellos, que le podía pasar algo a ellos. Ese era el miedo mío también. Pero yo digo que venganza no. En justicia sí, porque uno siempre piensa que la justicia tiene que predominar en todo momento y en este momento. Marta, cuando hablamos o sentimos hablar de nunca más, el punto final, el no volver. Exacto. Eso fue una obra genial. ¿Cómo lo percibís vos? ¿Cómo es tu concepción en todo esto? Claro, el nunca más fue algo maravilloso, pero la obediencia de vida, el punto final y el indulto, no lo acepto. No lo acepto, a pesar de que yo lo voté muy contenta a Alfonsín y me vine de Necochea a La Plata, porque yo no me encontraba en ningún padrón y estaba desesperada porque no podía votar. Y Rodolfo se iba para votar a Necochea y justo en el casillero de la correspondencia él se queda porque estaba lloviendo, mira y era un aviso de que tenía que votar acá en La Plata. Porque yo cuando había sacado el pasaporte había dado la dirección de acá de La Plata. Y me llamó por teléfono, así que nos cruzamos. Yo me vine corriendo a votar acá y él se fue a votar porque era toda una emoción votar. Yo me acuerdo que se me caían las lágrimas cuando ganó Alfonsín. Pero no sé, no entiendo esa actitud. No entiendo porque precisamente en este momento muchos males que tenemos es de la gente de esa época del proceso que está actuando ahora, la mano de obra desocupada, y que están en la CIDE, están en todos en los lugares que no tendrían que estar, o actuando por su cuenta, ese es el mal que tenemos, y yo pienso que se deben dar cuenta, que hay que recapacitar sobre eso. Marta, a tus hijos le diste estudio, le diste objetivo, lograste que conformaran hermosas familias. ¿Y vos qué esperás? Porque al margen de todo esto que diste, ¿nunca pensaste rehacer que lo tuyo también siguió? ¿Te aferraste a todo lo que fue un recuerdo? ¿Te aferraste a sí, mira, yo siempre digo... Porque algunas veces uno claro, deja de pensar en uno, pero algunas veces claro. tiene que pensar yo en siempre uno. digo que, por ejemplo, a mí lo que me pasó con Rodolfo, yo digo que Sí. todo lo que me pasó son como estigmas, que las tenés. O sea, no es que las captás un día y otro no, están con uno. Entonces yo puedo estar en una reunión conversando amablemente, que a lo mejor aparece un tema donde yo me acuerdo, o lo que pensaría Rodolfo, o lo que haría, qué sé yo, canto, pero nadie se da cuenta, por supuesto, porque yo sigo. Entonces es algo que está en uno, y yo pienso que
en la vida es uno y sus circunstancias. La circunstancia ha sido esa. Por supuesto que Rodolfo ha sido el sumum para mí, y y yo compararía siempre, ¿cierto? ¿Alguna reflexión que te queda de esos libros? Bueno, mira, de estos libros, no, yo acá tenía algo de Juan Salvador Gaviota, algo que quería leer, y después te voy a leer lo de Galeano, donde él en el libro Días y Noches de Amor y de Guerra hace un comentario sobre lo de Rodolfo, ¿no? Hace poco estuve con Galeano acá en La Plata, que vino a dar una charla a la Facultad de Arquitectura. Es una persona tan amena. Aparte tiene un sentido del humor, y yo digo que las personas que tienen sentido del humor son inteligentes. Bueno, no, lo de Juan Salvador Gaviota, esta parte, lo abrí ayer y me gustó. Dice, Juan Gaviota pasó el resto de sus días solo, pero voló mucho más allá de los lejos acantilados. Su único pesar no era su soledad, sino que las otras gaviotas se negasen a creer en la gloria que les esperaba al volar, que se negasen a abrir sus ojos y a ver. Aprendía más cada día. Y bueno, yo pienso que eso es lo que él quiso, a lo mejor de sus alumnos que vos me preguntabas hoy. Quería mostrarles un mundo y lugares y situaciones que a lo mejor uno no los ve porque no los tiene ahí, y que uno perfeccionándose y leyendo y estudiando alcanza a ver la vida bajo otro carisma, ¿no? No que está todo ahí, sino que está más allá, ¿no? Y en la superación. Bueno, pasando a lo de Galeano, no sé si querés. Este es el libro Días y Noches de Amor y de Guerra, de Eduardo Galeano. Acá está la foto de Eduardo Galeano con barbita. Él es uruguayo y era director del diario de la Universidad de Uruguay. Después pasó acá y escribió el libro Las Venas Abiertas de América Latina, que nosotros lo veíamos en seminario, que habla sobre la realidad histórica de América Latina. O sea, cómo los ingleses se llevaban la materia prima y después nos vendían todo caro. Bueno, así, pero es un libro para estudiarlo. Bueno, la parte que habla de Rodolfo y de mí, dice, Buenos Aires, noviembre de 1975. Me gusta sentirme libre y quedarme si quiero. La cadenita me marca, me hace el por eso la palabra. Bueno, eso lo de vuelta, sí, porque me da... no sé si será demasiado pesado leértelo, ¿no? Dice, las gotas de transpiración se deslizan y caen, clip, clop, entre los papeles desparramados sobre la mesa. Este escritorio es un chiquero. Los papeles avanzan, se me vienen, me cercan. Las cartas que debo contestar se mezclan con los artículos que habría que revisar y titular y los trabajos que no he leído todavía. Me paso la mano por la frente. La mano atraviesa el monte de papeles. Hurga, tantea. No encuentro el pañuelo. Aparecen en cambio los cigarrillos. Me levanto a robar fósforos. Al caminar me arde la entrepierna. Entre el papelerío asoma la carta de Marta, la viuda de Rodolfo Gini. Hará un año que lo liquidaron. Lo arrancaron de su casa de Wangelén en la madrugada y después lo arrojaron al camino a 5 kilómetros de allí. El cuerpo acribillado a balazos. Desde entonces su mujer me trae o me manda las cosas que él había escrito y que ella va encontrando. Yo me he hecho amigo de este hombre que nunca conocí. Se me acerca desde las palabras que dejó. ¿Puede amarse al río y no al mar? Escribió, no vive porque no puede morir, por eso Dios no te conoce ni te ama. O sea, 2 citas de Rodolfo, puede amarse al río y no al mar, y Dios no vive porque no puede morir, por eso Dios no te conoce ni te ama. Gini era profesor, no había cometido otro delito que enseñar a sus muchachos a mirar de frente las cosas de este mundo. Cada noche pienso que es la última, me escribe Marta. No temo por mí, sino por los chicos. Y entre paréntesis pone, aquella noche ella se desprendió la mordaza con los dientes, hablando de la noche de Rodolfo, ¿no?
y a los tirones se arrancó las ligaduras de las muñecas y gritó y corrió en la oscuridad. El hijo de 10 años le preguntó al día siguiente, mirando el crucifijo, ese era Juan Esteban: mamá, cuando esos hombres entraron aquí, ¿él estaba? Yo creía que donde él estaba no ocurrían estas cosas. Claro, gran problema de Juan Esteban, porque yo tenía el crucifijo en la cama, y para colmo él era monaguillo y estaba en su época de despertar el amor a Dios, entonces le parecía que no. Entonces yo le expliqué que bueno, que eran cosas del mundo y que Dios no las podía manejar, cosas de los hombres. Gracias por todo esto, Marta. Nada, de nada. De Marta no hablé, pero te diré otra cosa. ¿Querés hacer A ver si había otra cosa. No, yo ya te hablé de... No, solamente viste que yo dije en un momento, Sí. bueno, Marta Acuña, y ella no quiere hablar porque se va a poner a llorar. Dice, Claro. ¿viste que lo llamo por teléfono para los cumpleaños y se pone Sí, a llorar? sabe, ella, yo la quiero entrevistar a ella, ¿viste? Porque, por supuesto, Claro, por yo eso. voy a ir entrevistando a varios alumnos de Rodolfo, Claro. y Marta me dice, no, yo porque no voy a aguantar, pero obviamente que la voy a entrevistar. Claro. Que tenga No, esa únicamente calma, viste que yo haga se había sacado. que yo haga como una mención Sí, para bueno, los alumnos de sí. Rodolfo, para la gente Bueno, que me apoyó y me perfecto. quiso. Vos aprovechá eso, la reflexión que vos quieras, el mensaje que le podés dar, porque eso lo podemos hacer a manera de mensaje para los alumnos de Rodolfo, para tus amigos, o para los amigos de ambos, ¿no? Que fue lo que vos quieras. Claro. ¿Querés ordenarlo? ¿Querés anotar No, algo? no. Porque Yo te la puedo... gente muy fluidamente, así que, bueno. Claro, hoy cuando estábamos hablando de la gente que me apoyó y de la gente que realmente no se le dejó, quizá hubo gente que por miedo, pero vos es que yo los entiendo que, por ejemplo, que a lo mejor en el entierro de Rodolfo hubo gente a lo mejor que no fue por miedo o que fue a pesar del miedo, ¿no? Pero yo los entiendo porque era un momento muy especial y cualquiera podía pensar que quedaba prendido por el hecho de haber asistido al entierro o de tratarse conmigo. Así como está la gente que en todo momento me apoyó y de los cuales mis amigas, que ya las he nombrado, sobre todo a Olga y Nancy, que fueron como hermanas para mí, realmente. Y Marta Acuña, que realmente te digo que fue como una hermana para los chicos y una hija y una hermana para mí, porque en todo momento no tuvo miedo, siguió adelante, me ayudaba en el negocio y yo tratando de tener el colegio, la profesional, la radio, todo para poder subsistir. Y realmente que mira que no tengo palabras, porque ella en todo momento, los chicos la adoran, viven acordándose de ella como yo también, y me alegra muchísimo que haya formado tan hermosa familia como la que tiene, ¿no? Con su marido que se dedica mucho a ella, y con Mercedes, su hijita, que ahora ya es una señorita. Me alegro muchísimo y espero que esto le dé fuerzas para poder hablar con vos. Vos me hiciste recordar algo que tu voz que quedó tan grabado el pueblo que busca un camino, ¿no? Ajá. Parece mentira que Sí, todavía... una época hermosa, realmente que fue una época hermosa. Y después, ¿sabés qué tenía en Wangelén? Y me gustaba a mí el empuje de la gente para todo. El empuje por el camino, reuniones. Ahora mismo los he visto cuando han venido por el problema de Wangelén y que son muy unidos, y a pesar del tiempo, a pesar de que cada uno tiene sus obligaciones y las tiene que dejar de lado, y sin embargo cómo luchan para lograr lo que quieren. Eso realmente que es admirable. Y después, bueno, yo realmente siempre me acuerdo de los alumnos de Rodolfo y de Fanfari y Gerardo, que han sido chicos que han pasado momentos muy difíciles, y me alegra encontrarlos tan íntegros con sus familias. Hace poquito, cuando te dieron el premio a vos, estuve con Gerardo. Realmente me da una alegría que no se la sé expresar. Pero me encanta. Lo mismo la familia de ellos, a Juan, a Pedro. Es toda gente maravillosa. Y después los alumnos, aquellos que
que realmente a lo mejor no se acercaron a mí, pero que lo sintieron a Rodolfo, y porque realmente le encantaba la educación a Rodolfo. Tenía tanto trabajo en el laboratorio que había decidido dejar las horas a la nacional, pero al final dijo, no, me quedo con las 2 de quinto, porque el estar con los chicos me hace sentir más joven y me ayuda a crecer. Entonces, por eso no quería dejar las cátedras. Por eso realmente, a lo mejor me olvido de alguien, ¿viste? Pero yo cada uno sabe a quién le tengo que agradecer. Gracias. Muy bueno. Bien, bueno. Ahora sí, le vamos a filmar a tus nietos. ¡Ah! Comiendo. Vamos a hacer imágenes ahora. Comiendo. Espérate que te vamos a traer un sanguchito caliente a vos. ¿André? Ah, pero me parece que están comiendo todo en frío. Yo te voy a hacer un sanguchito caliente. Hola, a ver. ¿Cómo te llamas vos? ¿Nicolás? 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 Míralo. Míralo a Tolo. Decide, hola, ¿de qué cuadro sos vos? ¿De River? No, Nicolás. Nicolás, ¿de qué cuadro sos? Decile al señor, decile a Tolo, decile bien, ¿vos sos de River? No. Bueno, qué bien. Pero no puede ser que alguien en la familia sea de River. Nicolás, vos tenés que decir, si te escuchan tus tíos, Rodolfo y Juan Esteban, te desheredan. Decile a Tolo, a ver. ¿de quién sos vos? Bien. Estudiante. No, si no lo desheredábamos. Estudiante, Vení, Luchi. Contale, ¿cómo te llamás? Yo te digo Luchi, porque soy muy tana. Pero vos, ¿cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Estudiante. Vos sos estudiante, pero yo te pregunto cómo te llamas. ¿Luciano? Luciano, qué bien. ¿Cómo se llama tu mamá? Andrea. ¿Tu papi? Andrea. ¿Y tu papá? Papá Fagiani. Fagiani. ¿Pero de nombre? Fagiani. Fagiani. Ah, ¿y qué hace papá? ¿Qué hace papá? Lío. Siempre nosotros Sí. hay otros Qué divino. Sí. siempre. Che, ¿y hacen algún número? ¿Eso ustedes, ahora el fin de fiesta, eso qué hacen? Contame, ¿no se disfrazan? ¿Por qué sala vas? Contale a Tolo, el día ¿Qué de la sala? raza, ¿de qué bailaste? Uy, qué lindo. La otra baila, ¿Qué acá y acá. Sí. ¿Sí? Contale a Tolo, ¿qué bailaste? Un taro divino. ¿A quién? ¿Bailaba como Taro- quién? ¿Cómo, hija? A ver. ¿Como quién? Ah, como Soledad. El día Qué de la raza divino. como Soledad. ¿Y cómo se llama tu maestra? Verónica. Verónica. Así que vivís en Verónica y tu maestra se llama Verónica. Qué bien. Qué divina. Y Natalia es tan buena que la abuela le ha prometido algo. Sí. Como a la abuela le gusta viajar cuando puede. Claro. ¿A dónde te va a llevar la abuela? A Disney. Uy, qué Cuando sea más lindo. grande. Vas a ir a Disney, qué cosa linda. Con la abuela te vas a ir a Disney. Che, Nati, vas a ir a Sí. Disney. ¿Y vos sabés dónde queda Disney? ¿Qué vas a ver en Disney? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? A mí, ¿qué La más? Mini. Qué linda. A ver. Contame, a ver si vine. A ver. Poneme un poquitito ese enchufe ahí, así me cuentan los de Disney, porque hay un muñeco en Disney, ¿no? Qué bonito, a ver, ¿quién es? Contame al lado de la abuela, a ver, ¿cómo es? ¿Quiénes están en Disney? A ver, ¿Vos querés ir a contame. Disney porque quiénes están, Natalia? A ver. Ah, Mick, ¿cómo sabe? ¿Los conoce? ¿Quién más? ¿Vos viste? ¿Y qué pato? ¿Y el Ay, pato Donald? Pato Donald. Y Y Pluto. Pluto. Lo gracioso fue que, no sé por qué será,
Sí. como siempre le digo yo, ¿a dónde te va a llevar la abuela? Sí. A Disney. Y un día le digo, ¿a dónde te va a llevar la abuela? A París. A París. Ah, sí. ¿De dónde? La película de Disney, ¿la viste la película, hija? ¿La viste? ¿No la viste en el video? ¿La película? Es preciosa, me imagino, por eso ahí. Yo vi las 3 películas. Ah, las 3 películas las viste todas. Uy, qué bonita. A ver, contame. ¿Cuál más te gustó? El león. La del león. La del león. La del león. Y el leoncito chiquito se llama Simba. Simba. Sí. Simba, ese. Y hay un barquito también, che. Hay un barquito ahí, un submarino. ¿Qué hay? ¿No viste vos la película? No, esa no la vi. Esa no la he visto. Esa. Esa no la ¿Y un castillo? ¿Tampoco no hay castillo? No. Qué lindo. ¿Y es grande el muñeco, el Disney? ¿Cómo es el muñeco, los muñecos de Disney? ¿Son grandes eso? El ratón Mickey, por ejemplo, ¿cómo es? ¿Es chiquitito o grande? Qué lindo. Claro, ahora cuando vaya no sé ver. Cuando Cuando vayas se lo vas a ver. Ahora todavía. Y a todas las chicas que le vas a contar, ¿no? A tus amigos. ¿El jardín en qué sala vas vos? ¿Sala rosa, sala verde? No, Sala Celeste. A la celeste, qué lindo. Es la última ya, porque ¿Sí? el año que viene empieza. ¿Y qué amigos Sala tenés? amarilla. A la sala amarilla. Tengo 5, entonces voy a Sí, Sala qué amarilla. divino. Bueno, pero todavía vamos a Sí. esperar. Va a esperar un año más. Yo te pongo la imagen de Marta. ¿Viste? Te pongo la imagen de Marta Y me tapas. sí, sí, sí. No, lo arregla, No te hagas problema. Ponete vos también. No. Sí, yo me desorientaste un poquito, Marta. Pensé que puede ser el segundo apellido, Acuña, ¿viste? Porque yo... Contreras. Ah, Bueno, Marta, vení. hoy cuando le de Sí, Marta, señora. porque ella me dijo, se nombraron a Marta